¿Podemos construir las subjetividades? El término subjetividad tiene muchísimos significados y en esta búsqueda por intentar definirlo terminamos llevándolo a esta especie de ambigüedad conceptual en donde cuyo significado termina estando estrictamente ligado al medio en el cual lo estemos usando. Incluso al punto de llevarlo a que mucha gente lo considere como una especie de mala palabra, como si al momento de decir esto es subjetivo, estuviéramos intentando de eludir la evidencia empírica o la realidad objetiva de las cosas. Lo que también nos empuja a un debate mucho más grande, pero igualmente interesante, más que nada en esta plataforma en donde la objetividad suele premiarse, aunque en la práctica estas declaraciones de objetivo no tengan absolutamente nada. Hoy vamos a hablar de subjetividad desde un punto de vista filosófico y sociológico y por qué es tan importante que entiendas lo que realmente significa este término. Bienvenidos a todos, esto es Café Kioto. Construir una única definición que abarque todo lo que entendemos como subjetivo y si lo que queremos es no dejar cosas afuera es una tarea sumamente difícil. Algunas de las interpretaciones más generales y tradicionales son aquellas que entienden que lo subjetivo es el carácter de todos los fenómenos de conciencia que el sujeto los refiere a sí mismos y los llama míos. O también como la noción y el efecto de tomar el punto de vista del sujeto, entendiendo al sujeto como un sujeto individual. Y si te perdiste un poco con las definiciones, voy a intentar masticarte un poquito este palabrerío. Podríamos llegar a concluir que la subjetividad más o menos es la singularidad de las experiencias, todo ese cúmulo de hechos vividos que a su vez nos constituyen y que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Sea porque te hayan pasado cosas lindas, cosas feas, en el trabajo, en la calle, en tu casa, en tu vida amorosa o incluso mirando una película mala en Netflix. Una misma experiencia vivida por sujetos diferentes adquiere valores únicos en cada uno. Hay muchos países donde entrar calzado a una casa es considerado de mala educación. Vos que toda la vida te criaste con zapatillas dentro de tu casa te da exactamente lo mismo. Pero si lo hicieras en un lugar donde no es lo normal, serías considerado un maleducado, a pesar de que para vos no sea así. Entendido esto, ya podemos empezar a arrimar el bochín sobre lo que significa la subjetividad, que vendría a ser este conjunto de percepciones, imágenes, sensaciones, actitudes, aspiraciones, memorias y sentimientos, que nos impulsan y orientan a actuar cuando interaccionamos con la realidad. Lo que obviamente está fuertemente condicionado por la disposición interna del sujeto, desde lo personal hasta lo social, mientras que a su vez se interacciona con el entorno. Un punto muy importante que en muchas ocasiones dejamos de lado cuando hablamos de subjetividad es la relación que este término tiene con el de la identidad. ¿Por qué? Respondernos preguntas como ¿quién soy para los demás? No solo son una forma de encontrar nuestra identidad, sino que también nos empuja a reconocernos, a su vez, como todas esas cosas culturales, ideológicas o sociales que nos hacen ser lo que somos. Es decir, no sos lo que sos solo porque quisiste ser así, sino que tu identidad está atada a todas esas prácticas que se reflejan en las formas en las que haces las cosas, en cómo hablas, en cómo pensás y por lo tanto en la forma en la que ves al mundo. Por lo que construir esa subjetividad se vuelve un proceso fundamental en la constitución del sujeto. Entonces, si es una construcción, ¿cómo es que se construye? Antes que nada, repasemos qué significa subjetividad para la psicología y la sociología. Es un conjunto de características particulares que hacen del ser humano un sujeto único e irrepetible. Eso que te hace una persona autónoma con pensamientos, deseos, intereses, a fin de cuentas, un ser con voluntad propia. Y para explicar esto, creo que no hay mejor forma de hacerlo que trayendo a un viejo conocido del canal, Michel Foucault, quien, y desde su perspectiva, afirma que la subjetividad sería el resultado de la incidencia de los mecanismos de normalización en el individuo. ¿Y qué es un mecanismo de normalización? La escuela, por ejemplo, un lugar donde somos disciplinados con el fin de producir un tipo de mentalidad acorde a las condiciones que pone nuestra cultura. Los mecanismos de normalización son dispositivos que moldean las acciones del individuo desde el exterior, pero siempre dentro de los espacios cerrados de las instituciones disciplinarias. Como les dije, llámese escuela, pero también podría ser la familia o un hospital psiquiátrico. La función es la misma: normalizar y evitar conductas desviadas. Por eso es importante entender desde dónde se empiezan a construir los procesos de subjetivación. Foucault plantea que antes de gobernar nuestro alma, en donde reside nuestra subjetividad, primero es necesario disciplinarnos mediante la inscripción.
que es aquel proceso en el cual distintos elementos de carácter natural, humano o no humano del exterior dejan marcas que construyen nuestra subjetividad. Por esto es que el autor considera que tanto las prisiones como las escuelas o incluso la familia como aparatos de inscripción sobre los cuerpos. Y aclaro, no necesariamente quiere decir que esto sea una cuestión física. Se refiere a la producción de almas y espíritus. Y retomando el ejemplo de la escuela, hay una serie de mecanismos por los cuales se hacen estas inscripciones que en reglas generales la mayoría corren por cuenta del profe que te toque. Y es durante este periodo en donde se empieza a crear nuestra subjetividad fuera del ámbito familiar para ahora pasar al plano social. Se intensifica la vigilancia, se profundizan los métodos de recompensa y sanción, se nos enseña a acatar órdenes, normativas y disposiciones que, sin que nos diéramos cuenta, los terminamos incorporando como si fueran comportamientos tan propios como cuando respiramos. Por esto es que se afirma que la historia del individuo es la historia de su paso por las instituciones disciplinarias. Nos guste o no, en una sociedad siempre vamos a estar bajo un régimen normativo. Desde la más tierna infancia dentro del seno familiar, hasta las escuelas, las universidades, el trabajo, las reglas y leyes de nuestra sociedad, hasta el propio sistema económico. Las inscripciones que dejan estos sistemas disciplinarios, como ya les conté, van mucho más allá del cuerpo del individuo, y es ahí donde está la subjetividad. La disciplina busca encauzar conductas. A ver, vos podrías comportarte como vos quieras, pero el sistema disciplinario va a buscar corregir todas esas desviaciones en son de una causa determinada. Normalizamos a todos los sujetos, creando así subjetividades funcionales al sistema para el cual nos están disciplinando. Para más detalles, recurrir a este video, que es bastante más largo y que hice hace un buen tiempo, pero se los recomiendo. Por esto es que se habla de sociedades de control y cómo éstas instauran una nueva lógica basada en prácticas de control abierto y continuo que no requieren visibilidad y trascienden las barreras de la coerción física. En este tipo de sociedades el poder se ejerce de forma sutil e internalizada, y es por esta razón que mucha gente se resiste a reconocerlos porque realmente ya los internalizó. Y estos métodos abarcan muchísimos aspectos de la vida, desde nuestras aspiraciones y deseos hasta la búsqueda de la autorrealización. Por esta razón siempre nos consideramos participantes activos de nuestra vida, mientras que al mismo tiempo ignoramos que siempre estamos buscando el balance entre nuestras ambiciones con aquellas actividades socialmente valorizadas. Llámese consumo, rentabilidad, eficiencia u orden. Nuestras inquietudes o motivaciones y estilos de vida siempre tienen que ser contemplados por la sociedad. Terminamos prefiriendo este juego de seducción ante la represión. Permitimos que constantemente se nos creen nuevas necesidades en lugar de inculcar objetivos, relaciones públicas frente a fuerza pública. Por eso es importante entender cómo funcionan las redes de poder. Se instalan en el terreno de lo privado y sobre este se empieza a ejercer un control sutil mediante tácticas que nunca buscan romper el convencimiento de que estamos actuando por propia voluntad. Es el típico, sos libre de escuchar la música que quieras, pero resulta que en la práctica prácticamente todo el planeta escucha la misma música. Pero ya hablé de eso en otro video, acá arriba. La relación entre la subjetividad y el ejercicio del poder puede llegar a ser muy pero muy engañosa. Por esta razón es que siempre se termina apelando a la autonomía y a la libertad de los sujetos. La razón por la que me parece tan importante hablar de estos asuntos es porque mucha gente insiste en pasar por alto que instituciones como la escuela o la familia son instituciones subjetivantes por excelencia. Si entendemos que cada vez que una persona hace algo, dice algo o toma una decisión, incluso cómo se siente al respecto de una situación en concreto, parte de nuestra subjetividad y cómo ésta fue construida, poco a poco, piedrita por piedrita, terminamos construyendo un castillo y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera nos damos cuenta. Me recuerda un poco a lo que en urbanismo se conoce como gentrificación, que es este proceso por el que pasa un barrio deteriorado por el tiempo, en donde se empiezan a construir nuevas torres altas o se empiezan a restaurar viejas casonas, lo cual produce una suba en los alquileres y que obliga a que los habitantes tradicionales de ese barrio se tengan que ir porque no pueden seguir costeando el vivir en ese lugar. Todo sin que nadie se diera cuenta mientras que estaba ocurriendo, hasta que fue demasiado tarde porque es un proceso paulatino. Tal vez empezó con la construcción de una pequeña torre o un sutil cambio en la luminaria. Y retomando, esta construcción de las subjetividades se le conoce como matriz de aprendizaje. Es aceptar que cuando se actúa, cuando aprendemos, no solamente estamos operando sobre nosotros mismos, sino que también es una forma de ejercer el poder sobre la construcción de las subjetividades de otras personas.
Y sea cual sea el modelo de aprendizaje que hayas elegido o que te hayan impuesto, o si esto tuvo un efecto positivo o negativo en vos. Siempre, pero siempre, pero siempre, tu subjetividad va a ser una construcción a partir de las matrices de aprendizaje de otras personas.